Muy bien, comencemos con nuestra charla sobre la meditación, la vía del autoconocimiento, la calma y el gozo duradero. Hoy veremos qué es la meditación, qué tipos de meditación existen, el por qué y para qué meditar, qué beneficios científicamente comprobados hay y algunos beneficios empíricos, qué bases tiene la meditación, fundamentos de la meditación y, bueno, resolveremos algunas preguntas. Bien, comencemos con qué es la meditación. Comencemos más que todo por qué no es la meditación. Hay muchos mitos en torno a lo que es la práctica de la meditación. La meditación no es colocar la mente en blanco. De hecho, aparte de ser muy difícil en las tradiciones tanto budistas, hinduistas, taoístas, explican que colocar la mente en blanco pudiera ser contraproducente. Entonces, la meditación no es dejar de pensar, tampoco es lo opuesto, tampoco significa simplemente pensar. Generalmente, cuando estamos en nuestro día a día, los pensamientos van surgiendo de una forma totalmente desordenada, mientras que en la meditación hay cierto cauce a los pensamientos. Es decir, el pensamiento va en cierta medida canalizado. Por otro lado, meditar no es simplemente reflexionar, aunque como veremos más adelante, dentro de los tipos de meditación existe una meditación que se llama reflexiva y que involucra la reflexión. Algo muy importante es comprender que la meditación no es una religión, no es una secta. Muchas veces he escuchado de que, bueno, no, esa secta de la meditación. Y no todas las meditaciones tienen un componente religioso. Si bien existen algunas religiones que utilizan las técnicas de meditación dentro de sus sistemas de creencias, como es el caso de la religión hinduista o tal vez la budista, si se considera el budismo una religión, entonces pudiéramos decir que el budismo utiliza la meditación. En todo caso, uno puede ser perfectamente cristiano, católico y meditar y realizar meditaciones que nada tienen que ver directamente con su set de creencias. Entonces, no va a ser menos católico, menos cristiano si usted medita, digamos, haciendo mindfulness. Entonces, es importante saber eso. Perfectamente podemos meditar sin dejar de creer en las cosas que creemos. La meditación como tal es un conjunto de técnicas, es un proceso mediante el cual la mente se conoce a sí misma. Se dice en las tradiciones que la mente es como un ojo, que muy fácilmente ve hacia afuera, pero difícilmente ve hacia sí misma. Entonces la meditación sería como colocarle un espejo para que pudiera ver cómo surgen los propios pensamientos y sentimientos y conocerse a sí mismo. Eso es lo que trata la meditación. Existen distintos tipos de meditación. La meditación base es la meditación concentrativa. La meditación concentrativa lo que busca es llevar la atención hacia un punto, tema u objeto específico, que le denominamos objeto de la meditación. El objeto de la meditación puede variar, puede ser concentrarnos en la respiración, contar nuestras respiraciones, puede ser observar un mandala, recitar mantras, que son sonidos que generan un estado mental específico, puede ser observar una foto, puede ser estar conscientes en el momento. El objeto de la meditación puede variar, pero lo que sí sabemos es que todas las meditaciones van a tener este elemento de concentración, es decir, llevar la atención del entorno hacia un punto, tema u objeto. Esto es muy importante de considerar, porque muchas veces dicen, es que yo no puedo concentrarme, yo no puedo, no logro mantenerme en el objeto de la meditación. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque es algo sencillo.
hemos pasado toda la vida con unos hábitos mentales donde la mente va brincando de un lado hacia otro. Entonces, en un principio, está bien que aparezcan otros pensamientos. Y lo importante es no negar esos pensamientos. Si yo les digo a ustedes que no piensen en un perro negro con una correa roja sentados a su mano izquierda, ya su mente lo está viendo, ¿sí? Entonces, yo no puedo ordenarle a la mente, no pienses en tal cosa. Realmente lo que debemos hacer es aceptar el pensamiento y suavemente volver a dirigir la atención al objeto de la meditación. Si estamos concentrados en nuestra respiración y de pronto empezamos a pensar en pagar nuestras tarjetas de crédito, no debemos reprochar el hecho de decir, oye, ya estoy pensando en otra cosa que no es la respiración, y uno se presiona, sino más bien sencillamente ver, ok, estoy pensando en las tarjetas de crédito y ahora vuelvo a la respiración, ¿sí? Y comienzo el conteo de las respiraciones, por poner un ejemplo. Bien, el siguiente tipo de meditación es la meditación consciente, es lo que hoy en día está muy de moda como el mindfulness. En la meditación consciente lo que buscamos es llevar la atención al momento presente, al aquí y a la ahora, a qué está surgiendo en este momento. Entonces, la meditación consciente busca experimentar el presente. Generalmente estamos o atados al pasado o preocupados por el futuro y no estamos viviendo el aquí y el ahora. La meditación consciente nos va a ayudar a centrarnos en el presente y podemos convertir cualquier actividad, cualquier cosa que estemos experimentando en objeto de meditación consciente. Si yo me estoy tomando un café en la mañana, perfectamente puedo hacer una meditación consciente respecto a ese proceso. ¿Qué estoy pensando mientras me tomo el café? ¿A qué sabe el café cuando lo tomo? ¿Cómo es el sabor en mi boca, en mi lengua? ¿Cómo se siente mientras lo trago? ¿Cuánto pesa la taza? ¿Qué textura tiene la taza? ¿Cómo es el olor? ¿Cómo se ve el vapor? De esa manera nos centramos en el tiempo presente y somos conscientes de lo que estamos experimentando. Y respecto al pasado y el futuro, no me malinterpreten. El pasado es importante porque el pasado es lo que nos permite aprender sobre nuestras experiencias. Y el futuro, desde que hicimos la primera hacha de piedra como seres humanos, fue un gran salto evolutivo. ¿Por qué? Porque eso significaba que por primera vez en la historia habíamos observado algo en nuestra mente y habíamos visto cómo una piedra podría convertirse en eso. Es decir, ya estamos proyectando una hipótesis de algo que teníamos al frente, que era una simple piedra, y convertirla en un hacha de piedra. Entonces, dándole golpes, poco a poco, íbamos dándole la forma que habíamos visto en nuestra mente. Entonces, no está mal planificar, no está mal pensar en el futuro. El problema real viene cuando el futuro nos secuestra y no nos deja vivir el presente. Vivimos preocupados por una cantidad de hipótesis que nuestro cerebro está realizando y, ojo, el cerebro está diseñado para crear distintas hipótesis para garantizar la supervivencia. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar simplemente por esa cantidad de hipótesis y dejar de vivir el tiempo presente. ¿Y por qué? Porque en el presente es el único momento donde somos capaces de crear el futuro y de cambiar el pasado. Cambiar el pasado. Sí, en cierta medida podemos cambiar el pasado. Y les pongo un ejemplo. Si yo cogiera este monitor y lo tirara al piso porque me molesté con un amigo, ¿sí? Entonces yo pudiera reparar esto en cierta medida comprando en el hoy, en el presente, en el ahora, un monitor nuevo y haciendo las paces con mi amigo. Entonces, de esa forma, en cierto sentido, somos capaces de cambiar el pasado, pero somos capaces de cambiarlo en el presente y somos capaces de concretar lo que queremos del futuro en el presente. Por eso la meditación consciente es la más importante. La siguiente meditación es la meditación reflexiva.
La meditación reflexiva lo que busca es llevar la atención a profundizar en un tema en particular. Esta meditación es muy conocida en Occidente y por eso es que generalmente hablan cuando la persona tiene algún problema, dice, no, me voy a retirar a meditar al respecto, voy a meditar sobre mi vida. Y esta meditación lo que busca es buscar cómo hemos sido y qué podemos cambiar al respecto. Si uno pudiera meditar, por ejemplo, en qué tan buen jefe soy, cómo he sido como jefe, qué significa ser un buen jefe. En las meditaciones asociadas al cristianismo se reflexiona mucho, ¿sí? Cómo ser un buen cristiano, cómo he sido como cristiano. Entonces, la meditación reflexiva nos ayuda a profundizar en un tema para saber cómo hemos sido y qué podemos cambiar al respecto. La siguiente meditación es la meditación creativa. Y aquí vienen tres tipos de meditación. La primera es crear una cualidad dentro de nosotros. Digamos, la gratitud o la generosidad. Este es el tipo de meditación que puede practicar un monje budista como Mathieu Ricard, el hombre más feliz del mundo, donde ya él no dispara esas áreas del cerebro asociadas al sufrimiento. Pero ¿qué nos cuenta Mathieu Ricard? Que practica meditación en la generosidad y en la bondad y en la compasión. Ese es un tipo de meditación creativa. Lo que estamos buscando es crear dentro de nosotros esa cualidad que a lo mejor no tenemos en el momento o simplemente deseamos perfeccionarla, ampliarla. También se puede considerar meditación creativa, aquella meditación que busca concentrar la energía para mejorar la salud. Es el caso del Qigong, del Tai Chi, de la yoga, ¿sí? Donde a través de una postura determinada o de determinados movimientos buscamos que la salud se mejore y que se alineen determinados meridianos de energía y que se mueva la energía de una forma que tenga un efecto sobre nuestra salud. Y también la meditación creativa podemos eliminar alguna cualidad negativa, ya sea mental o de salud que tengamos. Y esto puede sonar un poco contradictorio con lo que les comenté del perro negro con la correa roja. ¿Cómo es que si yo niego un pensamiento, más bien lo estoy afianzando, cómo es posible que yo elimine algún tipo de cualidad negativa que tenga mi mente o mi cuerpo? Y si se fijan, realmente es diferente. ¿Por qué? Porque en una simplemente estoy diciéndome, no pienses en el perro, no pienses en la tarjeta, no pienses en la tarjeta, entonces obviamente voy a mantener el pensamiento. Pero en el otro lo que vamos a visualizar, vamos a observar es cómo esa enfermedad o esa cualidad negativa está dentro de nosotros, pero empieza a salir de nuestro cuerpo, ¿sí? La podemos visualizar como tinta u hollín que salen de nuestro cuerpo y van saliendo, va saliendo, y cuando termina de salir, nos recargamos de una energía positiva y ya nos visualizamos como el opuesto. Es decir, si estamos diciendo que salga la enfermedad, entonces nos vemos sanos, nos vemos con energía, nos vemos felices, nos vemos perfectamente compartiendo con nuestra familia, con nuestros amigos. De esa manera podemos eliminar alguna cualidad negativa a través de la meditación. Este es un tipo de meditación que se está utilizando mucho en clínicas y hospitales para complementar el tratamiento de enfermedades como por ejemplo el cáncer o todo tipo de enfermedades, para ser honesto. Es lo que llamamos la psiconeuroinmunología. Entonces, al imaginarnos disolviendo la enfermedad, entonces estamos eliminando esa negatividad. Por último, tenemos la meditación trascendental. La meditación trascendental lo que busca es llevar la atención hacia penetrar la verdadera naturaleza de las cosas. Sabemos por la física que todo al final del día está unido, todos somos la misma esencia, somos una misma energía, estamos simplemente separados, pero somos los mismos, la misma cantidad de átomos y
y espacios girando. Básicamente todo está conformado de lo mismo. Y aquí es donde entran ya las meditaciones más asociadas con lo religioso, porque en sentido amplio, la religión es un conjunto de creencias respecto a la trascendencia, independientemente de que usted sea cristiano, sea islámico, sea budista, sea taoísta, sea cienciólogo. Esos son un conjunto de creencias respecto a la trascendencia. Entonces, esto lo que busca es fundirnos con aquello que consideramos trascendente. En una oportunidad fui a darles un curso sobre meditación a un grupo de frailes y parte de lo que les estaba enseñando era una meditación trascendental donde ellos básicamente visualizaban al Cristo, ¿sí? Y esa figura del Cristo donde sale emitiendo unos rayos de luz azules, roja y blanca, y esos rayos caían en su entrecejo, en su garganta y en su pecho, y se mantenía en ese estado recibiendo, digamos, todos los beneficios del pensamiento de Cristo, y al finalizar se fundían con el Cristo y había un estado, digamos, de bienestar total. Esa era una manera de hacer una meditación trascendental, porque lo que querían era unirse a esas cualidades crísticas. También la meditación de los monjes que estaban en las ermitas hace 500, 600 años eran meditaciones trascendentales. Las meditaciones hinduistas son meditaciones trascendentales y algunas de las meditaciones budistas son también trascendentales. Y esto para dar a comprender de que existen distintos tipos de meditación. Cada meditación tiene unos beneficios y lo importante aquí es comprender por dónde quiero comenzar, porque ¿qué ocurre? Puede uno tener una fortaleza en algo, pero una debilidad en otra parte. Y también hay cosas que a lo mejor no nos complementan. Si yo soy un sicario y practico la meditación concentrativa, claro que voy a convertirme en un muy buen asesino y voy a poder disparar muy certeramente. ¿Por qué? Porque he aumentado mi concentración. Sin embargo, no voy a tener una vida tranquila porque igual me van a estar buscando la policía y mis enemigos para matarme. Entonces, tal vez deba practicar más una meditación reflexiva. ¿Vale? Tal vez si tengo muy buenos proyectos y los estoy llevando a cabo y estoy trayéndolo a la creatividad, me va muy bien, pero estoy viviendo mucho en el futuro. Entonces, la meditación consciente me puede centrar más en el presente. En cuanto a la meditación creativa, aquí es donde está, probablemente han escuchado hablar sobre El Secreto. Y la gente que sigue El Secreto piensa que su mente, sus visualizaciones impactan directamente sobre la realidad y empiezan a manifestar cosas. Y aquí hay dos teorías al respecto. Una es que efectivamente impactamos sobre la parte exterior, ¿sí? Sobre la parte externa. Digamos que, como dijeran en la física, el observador influye sobre el resultado del experimento y de esa manera la meditación creativa pudiera impactar sobre lo que está afuera. Otra teoría dice que no es que esto es lo que ocurre, sino que nuestro cerebro se recablea para observar este tema que estamos tratando de proyectar con mayor claridad. Entonces, eso hace que nuestro cerebro en nuestro día a día empiece a observar oportunidades que ya estaban ahí, pero que antes no las veíamos y que ahora al estar atentos a ellas, podemos ver esas oportunidades y tomarlas y de esa manera concretar esa realidad que estamos proyectando hacia el futuro. Independientemente de la teoría, lo que sí es cierto es que se está cambiando la vida, ya sea porque se está cambiando directamente la realidad o porque se está cambiando la percepción y eso permite unas nuevas oportunidades que a través de acciones están cambiando la vida del individuo. Entonces, eso es muy interesante. A nivel de salud, se utiliza mucho la meditación creativa. Y también a nivel de los emprendimientos, se utiliza mucho la meditación creativa. En el deporte también se utiliza mucho la meditación creativa.
Los jugadores se visualizan marcando un tiro penal o un piloto de carrera se visualiza manejando el carro perfectamente. Eso es un tipo de meditación creativa. Lo importante aquí es ver que existen estos tipos de meditación y saber por dónde comenzar. También es importante observar cuál es nuestra motivación, es decir, para qué vamos a empezar a meditar. Y a partir de ahí observar, decir, mira, me falta concentración. ¿Por qué? Porque, oye, es que vivo llevándome las mesas por delante, es que olvido mi celular a cada rato, es que dejo las llaves dentro del carro. Entonces, tal vez ahí necesitemos practicar más la meditación concentrativa y la consciente. Ahora bien, si lo que tenemos somos una persona muy iracunda, muy vivo amargado, o la gente no me soporta, entonces tal vez necesite practicar más la meditación reflexiva y la meditación creativa. Si tengo una creencia en particular, entonces, y decido comprometerme con ella, entonces practicaré más la meditación trascendental. Tal vez si experimento mucha soledad en mi vida y siento que estoy como desconectado de lo que es importante en la vida, puedo ir practicando la meditación trascendental. La única contraindicación que he visto hasta el momento sobre la meditación es que las personas que tengan algunos problemas, digamos, mentales, como la esquizofrenia, donde ya uno está un poquito despegado de la realidad, se recomienda no practicar la meditación trascendental en un primer punto, porque eso pudiera hacer que nuestra mente se vuele aún más. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Bien, pasemos a observar lo que serían los beneficios de meditar. El para qué y por qué meditar. El para qué es sencillo. Por un lado, todos tenemos el mismo objetivo. Todos queremos ser felices. Independientemente de lo que estemos buscando, es más dinero, ser buenas personas, ayudar a los demás, todos queremos ser felices. Y la meditación nos ayuda a acercarnos a eso, ya sea porque nos vuelva más eficientes, más concentrados, experimentemos más gozo, etc. También, para mí, lo más importante es entender que todos los actos que realizamos comienzan en la mente. Todos los hábitos que tenemos comienzan como hábitos mentales. Ya sean que esos pensamientos sean conscientes o inconscientes, esos terminan realizando un cambio en nuestras vidas y formando un estilo de vida, que puede ser un estilo de vida de enfermedad, de tortura, de cosas negativas o de unos aspectos muy positivos. Entonces, ese es lo que yo considero que es lo más importante de por qué meditar, para qué meditar, para colocar nuevamente el capitán en el timón del barco y empezar a realizar una separación entre nuestros pensamientos y emociones y nuestras acciones. De forma que si el pensamiento o emoción es negativo, no actuar en base a ella, sino simplemente dejarlo pasar. Otra de las cosas es generar un poco más de ecuanimidad como personas. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando somos reactivos, es decir, cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y emociones sin ningún tipo de control, no somos estables, somos muy volátiles. Porque cuando estamos bien, actuamos de determinada manera y somos generosos, somos amables, nos llevamos muy bien con todos. Pero cuando estamos por un mal momento y estamos experimentando emociones negativas, entonces ahí somos irritables, ya no somos generosos, ya no somos buena pareja, buenos empleados, lo que sea. Entonces, la meditación lo que busca es dar ecuanimidad, básicamente darle estabilidad, porque uno no se vuelve reactivo. Si uno está eufórico, uno sabe bajar un poco la cabeza para no tomar decisiones en el momento de la euforia. Y si uno está deprimido o triste, entonces tampoco toma las decisiones en base a esa emoción. Y eso nos convierte en unas mejores personas porque básicamente las personas saben qué esperar exactamente de nosotros. Bien, veamos un poco sobre los beneficios científicos de por qué meditar. Tenemos
distintos beneficios. Tenemos beneficios físicos, tenemos beneficios mentales y tenemos unos beneficios sociales y espirituales. Obviamente estos beneficios espirituales no son unos beneficios, digamos, comprobados científicamente, pero empíricamente sí hemos visto muchas cosas interesantes. Comenzamos con los beneficios físicos. Sabemos que la meditación o la práctica de la meditación reduce la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y regula la tensión arterial. Entonces, si tenemos alguno de estos problemas, perfectamente podemos utilizar la meditación para mejorar. Escuchen muy bien estas cifras. Las personas que meditan frecuentemente, y cuando digo frecuentemente me refiero a que dedican entre 15 y 20 minutos al día durante 5 años, ¿ok? En comparación con aquellos que no meditan, sufren 80% menos de enfermedades cardiovasculares, 50% menos de cáncer y 73% menos de otras afecciones menores. Entonces eso es algo impresionante. También, ¿qué es lo que ocurre? Que como uno medita y se vuelve más consciente, empieza a cambiar sus hábitos. Y, por ejemplo, si usted empieza a meditar de forma consciente, se da cuenta de que el azúcar lo pone nervioso. Entonces empieza a reducir el consumo de azúcar refinada, por ejemplo. O se da cuenta de que hay ciertos alimentos que no le caen muy bien, cosas muy grasientas, por ejemplo. Entonces ya empiezo a disminuir esos alimentos que me hacen daño. ¿Por qué? Porque como soy consciente, entonces ahora sí me doy cuenta, porque mi silencio mental me permite experimentar realmente mi cuerpo y me doy cuenta de que hay unos alimentos que me sientan muy mal. Entonces dejo de comer esos alimentos, dejo de fumar, por ejemplo, y entonces obviamente se reducen las enfermedades porque hemos cambiado nuestros hábitos mentales gracias a la meditación. Otra cosa que tiene como efecto la meditación es que se aumenta lo que es la capacidad auditiva y de visión de objetos cercanos. Esos son marcadores o indicadores claves de la edad. Entonces es muy interesante porque necesitarías lentes o mantuvieras tu audición durante más tiempo. También los meditadores segregan una hormona que se llama dehidroepiandrosterona o DEA, ¿sí? También conocida como la hormona de la juventud. Entonces, segregan de un 23 hasta un 42% más de esta hormona que la gente que no medita. ¿Y por qué es importante esta hormona? Bueno, porque esta hormona ayuda a disminuir el estrés, a incrementar la memoria, a preservar la función sexual y a controlar el peso. Es por eso que generalmente la gente que más medita pues, logra mantener mucho mejor su peso. Y también, bueno, está en pleno funcionamiento sexual y tiene una memoria mucho mejor que la persona que no medita. ¿Por qué? Porque la memoria es atención y asociación. Entonces, si ya tengo atención, si trabajo un poquito la asociación, entonces tengo una muy buena memoria. También, ¿qué más tenemos en la meditación? Tenemos que el 75% de las personas que padecen de insomnio y empiezan a meditar logran dormir. Y el otro 25% a lo mejor no logra dormir, pero lo que puede dormir esas 2 o 3 horas donde duerme mejora mucho la calidad del sueño. De hecho, los grandes meditadores, yo he conocido grandes maestros de meditación, prácticamente no duermen, ¿sí? Básicamente duermen 2 horas y están perfectos, perfectamente. De hecho, en el budismo se dice que el dormir es un momento de estupidez, ¿sí? O de inconsciencia. ¿Por qué? Porque simplemente nos desconectamos de la conciencia. Entonces, los grandes maestros de meditación van durmiendo cada vez menos porque no necesitan dormir. Eso es algo bastante extraño, ¿no? Pero es algo que está ahí. Lo que sí es cierto, comprobado por la ciencia, es que la calidad del sueño perfectamente se mejora. También, las personas que tienen dolores crónicos, cuando empiezan a meditar regularmente, logran reducir la cantidad de medicación que necesitan en un 34%. Y eso es muy significativo porque recuerden que los medicamentos
también causan efectos secundarios en los riñones, en el hígado, en la sangre en general. Entonces, si uno puede disminuir un poco más los medicamentos, entonces, excelente. Entonces, muy bueno para las personas que sufren de dolores crónicos, artralgias, o si la persona tuvo un accidente y tiene un dolor porque tiene una compresión en las vértebras, etcétera. Cuando la persona medita con frecuencia, el dolor va disminuyendo y también la cantidad de medicación que se necesita. También en el caso de las mujeres, cuando practican meditación regularmente, se reducen los síntomas del síndrome premenstrual en un 75%. Entonces, las mujeres, bueno, tómenlo en cuenta porque esos síntomas que suelen ser algo incómodos, entonces se reducen muchísimo. En cuanto a los efectos mentales de la meditación, tenemos que la meditación crea un estado afectivo positivo, disminuyendo la ansiedad y la ira. También se aumentan los niveles de un neurotransmisor que se llama GABA. Y eso lo que hace es que disminuye la distracción, mejora la concentración, se amplifica la concentración. También aumenta la serotonina. Ese es un neurotransmisor que cuando se disminuye está asociado a la depresión. Y aumenta la serotonina, perdón, las endorfinas, que son las hormonas o los neurotransmisores asociados al placer y digamos, la euforia. Entonces, las personas que meditan suelen estar como en un estado permanente como de gozo, independientemente de lo que está ocurriendo. O sea, se toman las cosas en serio, pero no se sienten tan vulneradas porque, bueno, están pinchados en sus propias endorfinas. También se disminuye el lactato en la sangre, que es un marcador del estrés y de la ansiedad. Meditar frecuentemente reduce el lactato de la sangre. También meditar con frecuencia aumenta las hormonas calmantes como la melatonina y la serotonina. Entonces, eso disminuye el estrés y también la meditación disminuye el cortisol, que está muy asociado al miedo y la ansiedad. La meditación entonces se ha utilizado para disminuir lo que son los ataques de ansiedad, de pánico, la depresión, dolores de cabeza, adicciones, hipertensión, psoriasis y otras condiciones. Meditar muy frecuentemente regula una parte del cerebro que se llama la ínsula. Esta parte del cerebro básicamente lo que hace es que reconoce las emociones y genera las respuestas a las emociones. Y también regula el paso de información entre las distintas partes del cerebro. Cuando a Matthieu Ricard, un monje budista que está considerado como el hombre más feliz del mundo porque le han colocado todos los aparatos y lo han medido y todas esas áreas del cerebro que están asociadas a emociones negativas no las dispara, se dieron cuenta que la ínsula de Matthieu Ricard era excepcional porque justamente le permitía disolver todas esas emociones negativas. Básicamente, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando meditamos, tenemos una opción, dejamos de ser reactivos y empezamos a actuar. ¿Por qué? Porque vemos la emoción y si la emoción es negativa, no actuamos en base a ella. Si es ira lo que surge, no me engancho con la ira y en consecuencia no empiezo a gritarle a la gente ni empiezo a discutir, simplemente dejo que esa emoción se disuelva. Entonces, esto de la ínsula es muy importante. Otro efecto que tiene la meditación es que engrosa el córtex cerebral. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando va desarrollándose la edad, este córtex se va adelgazando. Y el adelgazamiento del córtex está asociado a enfermedades mentales como el Alzheimer, las demencias, ¿sí? Y recuerden una cosa, estamos actualmente que cada 3 segundos que ocurre hay un nuevo caso de demencia. Entonces es muy importante meditar para que esos números cambien. ¿Qué efectos sociales puede tener la meditación? Ok, como efecto social tenemos que nuestras relaciones van mejorando. ¿Y por qué van mejorando? Porque como ya no estoy reactivo, ok, ya no reacciono en base a la ira, en base a la depresión, entonces soy más agradable como compañía para todos los demás. Las personas les gusta estar rodeado de gente que no está en estados negativos. Entonces, eso hace que nuestras relaciones mejoren.
También, como estamos más atentos, porque le hemos bajado el ruido a nuestra mente, y cuando tenemos una conversación, no estamos pendientes de continuar con nuestro monólogo interno, sino realmente estamos escuchando al otro, entonces desarrollamos más empatía y le prestamos más atención a las demás personas. Y cuando las demás personas se dan cuenta de eso, se siente muy bien a nuestro alrededor. Se ha visto que con la meditación se disminuye la sensación de separación de espacio y tiempo. Y esto lleva a un conjunto de efectos un poco, digamos, esotéricos, ¿sí? ¿Por qué esotéricos? Hablemos de la clarividencia, sí, de la clarividencia, ver el futuro. Esto puede sonar algo extraño, pero no es tan raro cuando empezamos a verlo desde otro punto de vista. Imagínense que ustedes ven en la autopista un camión con 80 toneladas a 200 kilómetros por hora, sin frenos, y a 100 metros hay un piquete de la Guardia Nacional. Entonces, si uno dijera que en base a esas causas y condiciones, básicamente el camión va a chocar contra el piquete, no significa que uno sea Nostradamus. Lo que significa es que uno, en base a causas y condiciones, es capaz de prever un muy posible, muy probable resultado. Entonces, eso es lo que termina pasando con la meditación. Como le bajamos el ruido a nuestra mente y estamos más atentos, somos capaces de captar mayores causas y condiciones en el exterior y predecir qué es lo que va a ocurrir. De esa forma, desarrollamos en cierta medida algo de clarividencia, ¿sí? También algo interesante es que disminuimos el ego. ¿Y qué es esto del ego? Bien, les cuento que el ego se refiere a toda esa actividad cerebral que es autorreferencial, es decir, el yo, el yo, el yo, el yo. Y esto se representa en el cerebro en la actividad de dos áreas, la corteza prefrontal y la corteza cingulada posterior, que conforman lo que llaman la red neuronal por defecto. ¿Y por qué se llama por defecto? Porque, bueno, naturalmente el ser humano lo que vive es con eso activado. Entonces eso es lo que nos da todo eso del yo, el me gusta, el que es para mí, es que yo soy. Todos esos adjetivos calificativos disparan, digamos, la actividad de esa parte del cerebro. Y si se fijan, ¿ok? En la parte donde más sufrimos en nuestra vida es cuando más nos identificamos con el yo. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, oye, es que la vida es tan mala, porque ¿cómo me hace esto a mí? Yo que he sido tan bueno, yo que le he dado tantas cosas a la gente, yo que he estudiado tanto, yo que bla, bla, bla. Esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, todo eso es autorreferencial. ¿Y qué pasa con la meditación? Cuando se practica meditación con frecuencia, se empieza a desactivar estas áreas del cerebro, disminuye la actividad y empieza a utilizarse la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Y eso hace que uno empiece a tomarse las cosas de forma menos personal. Si han leído el libro Los Cuatro Acuerdos, se acordarán de que uno de los acuerdos es no te tomas las cosas personalmente. Entonces ya uno simplemente, si alguien en la calle le atraviesa un carro o le grita, entonces uno no lo toma como que me estás agrediendo. ¿Okay? Ya simplemente es una persona que está gritando y yo veo, ¿será que de verdad, mira, no estuve pendiente y se me fue el carro y me metí en el canal del lado? Entonces la otra persona se molestó, pero yo no reacciono en base a eso porque no me lo estoy tomando personal. Soy capaz de desactivar una línea de pensamiento porque si alguien me grita, soy capaz de entender que, bueno, la persona a lo mejor está pasando por un proceso y puedo abordarlo de una forma compasiva. Entonces, el ego se va disminuyendo cada vez más. Es muy interesante porque los procesos de adicción, lo que más se dispara son estas partes de la red neuronal por defecto, porque es yo quiero placer, yo quiero placer, yo quiero placer, yo quiero placer, esto me causa placer, esto me causa placer. Entonces, cuando practicamos la meditación,
esas áreas del cerebro disminuyen su actividad y nos permiten decir, bueno, sí, me causa placer, pero también me está haciendo daño. El caso, no sé, de un cigarrillo, la pornografía, de comer azúcar refinada, de cualquier cosa de estas, ¿sí? E incluso podemos ir un poquito más allá, y es que aparentemente todos somos, como es una red neuronal por defecto, todos somos adictos a algo. A lo mejor no es una sustancia ilegal o una sustancia tan dañina, sí, pero a lo mejor somos adictos al celular, somos adictos a los likes, somos adictos a tener una cantidad de seguidores, somos adictos a nuestra pareja, somos adictos al sexo, somos adictos a los carbohidratos, ¿sí? Somos adictos a un personaje. Sí, a lo mejor soy adicto a este personaje que yo llamo Miguel y que es el acupuntor, el bioenergético, y que ha estudiado esto y que ha hecho aquello. Entonces, cuando alguien dice algo respecto a Miguel y es algo malo, entonces yo me siento atacado porque estás atacando ese personaje al cual yo soy adicto. Entonces, siento que me estás arrebatando mi dosis de droga, ¿sí? Entonces, cuando uno medita frecuentemente, esta parte del cerebro que está relacionado con lo autorreferencial se va desactivando y va activando otras partes del cerebro que te permiten disfrutar mucho más la vida porque no te tomas las cosas tan personales y puedes actuar de una forma más ecuánime, más objetiva. Si se quiere. También se ha visto, y esto es totalmente empírico, que cuando se medita frecuentemente las personas empiezan a captar con más frecuencia pensamientos de otras personas o saber qué están haciendo otras personas. Entonces, a muchas madres les ha pasado que de pronto están separadas de su hija y a su hija le pasa algo muy malo y ellas lo sienten. También ocurre, por ejemplo, con los gemelos. Ocurre con determinada frecuencia. A todos nos ha pasado en algún momento que nos viene a la cabeza, a la mente, nos viene alguien y de pronto a los 5 minutos nos está llamando, nos está mandando un mensaje de texto. Entonces, cuando uno medita con frecuencia, este tipo de fenómenos empieza a incrementarse. Y por último, también tenemos como un aspecto muy importante, es que empieza a incrementarse el gozo y empieza a haber una ausencia de miedo. Las personas que más meditan no experimentan el miedo de forma negativa. Entienden de que algo está pasando que puede vulnerar, digamos, su cuerpo o algo, pero no lo experimentan con miedo ni con ansiedad. Simplemente es, bueno, ok, hay una persona que me está apuntando con una pistola en la cabeza y tengo determinadas opciones. Le quito la pistola, negocio con él, me calmo, o simplemente, bueno, ¿sabes? Mátame porque ya, tampoco soy tanto mi cuerpo. Entonces, es algo interesante de ver cómo va disminuyendo también el tema del miedo. Entonces, esos serían los beneficios que tiene la meditación. También se me pasó un beneficio a nivel social, que es que como empezamos a tener más atención, podemos leer mejor el lenguaje corporal de las personas. Y entonces eso nos permite comunicarnos mucho mejor. Bien, pasemos a lo que son las bases de la meditación. Y aquí vamos a hablar un poco sobre lo que sería el lugar, dónde meditar. En un inicio, debemos comenzar por meditar en un lugar silencioso, tranquilo, donde no nos vayan a interrumpir. Un lugar donde no hagan ni mucho frío ni mucho calor. Evitar, digamos, los distractores. A lo mejor en el lugar hay una fuente como la que están viendo en la lámina, que produce un sonido agradable si se quiere. Hay gente que tiene esos móviles, que son unas campanas que suenan con el viento, eso también vale. Y algunas veces se utiliza incienso o aromaterapia. Yo la aromaterapia la recomiendo mucho porque a través de la aromaterapia podemos actuar con mucha rapidez y crear un estado mental específico. Yo recomiendo mucho los aceites esenciales de doTERRA porque son de una calidad excelente y la aromaterapia para que funcione tiene que ser de una muy buena calidad. Entonces los aceites de doTERRA tienen una calidad increíblemente buena y colocan un estado mental de una forma muy rápida. Hay un aceite esencial que es el aceite de sándalo, que si bien es uno de los aceites más caros que hay,
realmente vale la pena. Vale, es muy caro porque se necesita mucha corteza de sándalo y esta compañía doTERRA lo recolecta de una forma ecológica. Y entonces, como se necesita tanto para sacar unos 15 o 20 mililitros, entonces obviamente por eso es más caro. Sin embargo, les puedo decir que un par de gotas de aceite de sándalo y ya la mente se pone en otro nivel de concentración, y para la meditación, sobre todo trascendental, se los recomiendo muchísimo. Entonces, eso en cuanto al lugar. En estos días me preguntaron si era posible meditar con ruido. Y aquí les quiero comentar un par de anécdotas. La primera era que cuando yo aprendí a meditar con meditación taoísta, aprendí a meditar en una academia de acupuntura y moxibustión, que los maestros eran taoístas. Y entonces meditábamos en el tercer piso de la academia, y en general esa parte, ese lugar era muy callado, muy calmado. Pero un día estábamos meditando y empezaron a hacer unas reparaciones en la calle del frente y sonaba un taladro hidráulico a todo volumen. Y el maestro continuó con la meditación, y en algún momento una de las personas que estaba ahí le dijo al maestro: no, maestro, es que no podemos seguir meditando porque con tanto ruido necesitamos más tranquilidad. Y a esto el maestro lo que hizo fue escuchar, y después de unos segundos de silencio le dijo: ¿realmente crees que la vida es tranquila? Debes aprovechar estos momentos para aumentar tu concentración. ¿Y eso qué quería decir? Y es la pura verdad. Nuestra vida actual, nuestra vida moderna, es muy ajetreada y tiene mucho ruido, muchos distractores. Entonces después de cierta cantidad de práctica, tenemos que empezar a utilizar todo lo que ocurre a nuestro alrededor como un objeto de meditación o como un impulso para la meditación. Entonces, si existe ruido, entonces es una perfecta oportunidad para mejorar nuestra concentración. Conozco muchas personas que se han ido de retiro, de meditación, y claro, mientras están en el lugar calmado, rodeado de gente chévere, que todo el mundo es amable, con la comida más sana y el aire puro, claro que meditan muy bien, pero cuando vuelven al día a día del ajetreo de la ciudad, su vida con su familia, con su trabajo, entonces pierden toda la meditación porque no logran mantener ese estado que lograron en el retiro, porque simplemente ahí no habían distractores. Entonces, mi invitación es utilizar esas distracciones también como parte de la meditación. Yo en particular tengo unos perros y, o sea, al principio se me montaban mucho mientras meditaba, y al principio los apartaba y trataba de tenerlos lejos cuando era la hora de meditación. Pero ya hoy en día, básicamente, si se me montan encima, ya es parte de mi meditación y logro concentrarme muy fácilmente en lo que es el objeto de la meditación, aunque lo tenga montado encima. Entonces, utilicemos todo aquello que nos ocurre. Y recuerden, no hay algo negativo o positivo, eso es sencillamente una etiqueta que le pone la mente. Entonces, si existe ruido en el lugar, entonces básicamente es como el perro negro con la correa roja. Ok, sí, ahí está el ruido, pero vuelvo a mi respiración, o vuelvo a mi mandala, o vuelvo a mis mantras y ya. La otra anécdota que le quería comentar era que yo, siendo de Venezuela, obviamente la inseguridad era muy fuerte, es muy fuerte en el país. Y parte de lo que hice para preservar, digamos, mi supervivencia era tomar clases de artes marciales y de defensa personal. Y en particular, una vez estaba haciendo un curso de defensa personal y éramos varias personas y varios instructores. Y cuando llegamos a la práctica, el instructor empezó a repartir entre las personas unos cascos, estos de protección como de boxeo, protectores bucales y guantes, y empezó a ponerse él sus guantes, y habían unos palos que estaban cubiertos de goma espuma, ¿sí? Los hacían un poquito más suave, pero era un palo básicamente. Y cuando llegó a la práctica empezó a golpearnos con todo lo que pudo. Y en algún punto, alguno de los presentes dijo: oye, pero es que es necesario que nos pegues así. Y él lo que dijo fue: ¿realmente crees que un criminal
cuando vaya a asaltarte te va a tener algo de compasión. Entonces, más vale que te vayas acostumbrando a esa sensación de que te golpeen. Entonces, llevando ese ejemplo a lo que es la meditación, es interesante ver cómo las distracciones pueden hacer una parte importantísima de la meditación. Y podemos utilizar las distracciones para mejorar nuestra concentración. De la misma forma que las personas difíciles en nuestro día a día son las que nos ponen a prueba a ver si somos pacientes o no. ¿Sí? Porque si existen personas difíciles, si no existieran las personas difíciles, ¿cómo sabríamos si realmente somos pacientes? Entonces, un alcohólico no puede decir que ya superó su adicción porque está en una isla, ¿okay?, desierta sin alcohol. Realmente puedes decir que lo has superado cuando puedes ir a una fiesta donde todo el mundo está tomando y básicamente ver el alcohol y dejarlo pasar. Entonces, de la misma manera, estas distracciones y estas cosas que generalmente solemos catalogar como negativas pueden ser muy positivas para la meditación. Bien, entonces esto es respecto al lugar. Respecto a la postura. Los occidentales estamos acostumbrados a estar sentados en sillas, ¿sí? Entonces muchas veces estar sentado en posición de indio nos resulta extremadamente incómodo. Aquí, ¿qué es mi recomendación? Mi recomendación es que al iniciar, al meditar, si no soporta la posición de estar sentado como un indio, entonces siéntese en una silla normalmente y vaya practicando poquito a poco la meditación sentada en posición de indio y trate de ir aumentando cada vez más el tiempo donde uno soporta más esa postura. Y vaya practicando más bien, bueno, sentadito normal y aumentando poco a poco la meditación sentada en posición de indio. También hay meditaciones que se hacen acostados. Sí, hay meditaciones que se hacen, por ejemplo, con gongs, ¿sí?, de meditación y esas suelen ser acostados, aunque también pueden ser sentados. Dependiendo de la meditación, la postura va a variar. Puede ser sentado, acostado o incluso en movimiento. Cuando hacemos Qigong o Tai Chi, entonces generamos determinado movimiento y lo acompasamos con la respiración. Aquí podemos jugar con el lugar y la postura, dependiendo de cómo es nuestro estado mental. Si nos damos cuenta, vamos a ir meditando y experimentando dos polos opuestos, que son o caemos en la estupidez total, en la inconsciencia, es decir, tendemos a quedarnos dormidos mientras meditamos, o vamos al otro extremo, estamos tan ansiosos y tan tensos que no podemos concentrar. Aquí es donde podemos jugar un poco con el lugar y la postura. Entonces, ¿cómo hacemos? Si somos de los que nos quedamos dormidos mientras meditamos, porque básicamente, no sé, nos levantamos muy temprano para meditar y a lo mejor tenemos algo de sueño todavía, entonces la postura, buscamos una postura que sea un poquito más incómoda. ¿Sí? Entonces a lo mejor ahí sí sentados en posición de indio y elevamos un poco el mentón, vemos en la horizontal. Y si hace frío en el lugar, entonces abrimos un poquito la ventana porque el frío nos va a mantener un poquito más atentos. Si más bien estamos hacia el otro extremo donde estamos demasiado tensos, entonces podemos, bueno, cierra la ventana o te abrigas un poquito mejor, que estés más calientico, la postura va a estar un poquito más cómodo. A lo mejor sí podemos hacer una meditación acostado, porque estamos tan tensos que si nos acostamos no nos vamos a quedar dormidos. Pero si nos vamos a relajar, si estamos sentados, podemos meter el mentón y ver hacia el piso. Eso ayuda mucho cuando estamos en ese polo. Y también podemos jugar con el tipo de aromaterapia que vayamos a utilizar. Si estamos muy dormidos, podemos usar aromas en general cítricos, que son yang, el ylang ylang, la naranja, el limón, y eso nos sube un poco más la energía. Ahora, si estamos muy ansiosos, muy tensos, entonces debemos usar aromas que nos calmen. ¿Sí? Hay aromas que son ambivalentes, como por ejemplo la lavanda. La lavanda, si estamos muy bajitos de energía, nos sube la energía. Y si estamos en exceso de energía, nos baja y nos regula la energía.
Entonces podemos ir jugando con ese tipo de aceites esenciales, la postura y el lugar. Y también la vestimenta. Ya saben, si tienen un poquito más de frío, van a estar un poco más pendientes. Si están más calienticos, entonces es más seguro que se duerman, porque se relajan más. De esta forma utilizamos el lugar y la postura para mejorar nuestra práctica de meditación. Ahora bien, veamos la respiración. La respiración, en términos generales, va a ser natural. Es decir, no la vamos a modificar. Hay determinados tipos de meditación, como el Qigong, el Tai Chi o la yoga, que sí vamos a necesitar modificar la respiración. Por ejemplo, en el Qigong se utiliza mucho una inhalación de 4 segundos de duración, 2 segundos de retención del aire y 6 segundos de exhalación. Esa suele ser, digamos, la respiración normal del Qigong, aunque varía dependiendo del ejercicio. En todo caso, bueno, hay que entender que dependiendo de lo que queramos lograr, la respiración puede ser natural o debamos modificarla. Un ejemplo de una respiración que nos permite calmarnos es sencillamente inhalar profundamente y hacer que nuestro ombligo y nuestro abdomen se expandan porque el aire está entrando profundamente y después, o sea, primero inhalamos por la nariz y después vamos a exhalar muy lentamente por la boca. Y podemos hacer un pequeño ruido, algo como, ¿ok? Entonces inhalamos profundamente y exhalamos. Si repetimos esto unas 5 o 10 veces, nos ayudamos a calmarnos, porque al centrarnos en la respiración nos estamos trayendo al tiempo presente. Es una suerte de meditación consciente. Bien, por último, aquí en las bases de la meditación vamos a ver algo que es importantísimo, que es la liberación de los fenómenos. ¿Y qué quiere decir eso? En nuestro día a día recibimos muchas impresiones, tanto positivas como negativas, y nuestro sistema nervioso se va cargando de todas esas impresiones y toda esa tensión y se va recargando y tiene un exceso de energía que está ahí guardada. Es muy común que cuando nos sentamos a meditar, el sistema nervioso empieza a relajarse y empieza a botar de determinada forma este exceso de energía. ¿Y cómo lo bota? Bueno, con lo clásico. Falta que uno se sienta a meditar y cuando ya está relajado, tranquilo, como conectado, entonces en ese justo momento le pica a uno la nariz, o le duele la rodilla, o se le duerme el dedo gordo del pie. ¿Sí? Todo eso son en general ejemplos de liberación de los fenómenos. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando eso ocurre? Lo que debemos hacer es seguir meditando, ¿vale? Seguir meditando. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor nos pica la nariz y, bueno, volvemos a la respiración y seguimos tratando de enfocarnos en la respiración. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se va a incrementar muy rápidamente la sensación, nos va a picar cada vez más y más y más y más y más. Y de pronto va a llegar a un pico donde va a empezar a bajar o simplemente se disuelve. Rápidamente, así, de golpe, ¡pam!, se disuelve. Esto es muy importante que lo sepamos y que lo practiquemos. Al principio puede ser muy desesperante porque es, oye, me pica, no se va, no se va, no se va, me pica, yo trato de concentrarme en la respiración, en los mantras, lo que sea, y sigue ahí, se incrementa y me pica cada vez más. Pero si somos capaces de esperar ese pico y ver cómo se disuelve, habremos ganado muchísimo. Porque esto ocurre con muchas cosas en nuestra vida. Sobre todo los que han trabajado las adicciones con mindfulness, se han dado cuenta de que esa ansia por consumir la sustancia que sea, cuando uno practique la meditación consciente, uno ve cómo digamos, esa ansia se aumenta, se aumenta, se aumenta y en algún momento simplemente se disuelve. Las personas que fuman muchas veces y que han viajado y que han tenido que tomar viajes de 15, 16 horas de un lado del planeta hasta el otro extremo, que no pueden fumar mientras están en los aeropuertos, entonces
se dan cuenta de que, bueno, tienen mucha ansiedad justamente antes de entrar y pasar por seguridad. Entonces se fuman el último cigarrillo y bueno, se fuman ahí 14 cigarrillos casi antes de entrar, como una ballena cuando coge aire, ¿no? Entonces, antes de sumergirse en la profundidad. Entonces se fuman todos esos cigarrillos y entran. Y en la primera parte sienten unas ganas de fumar horribles y quieren fumar y no pueden fumar. Y entonces llega un momento que es eso, llegan unas ansias espantosas y ¡pam! Ya no sienten ganas de fumar. Pueden pasar unos momentos antes de que empiecen otra vez con las ansias. Pero lo importante aquí es detectar ese momento donde se disuelve, desaparece esas ganas de fumar. ¿Y qué ocurre? Cuando ya llegan al otro aeropuerto, que ya saben que van a salir, entonces se activa nuevamente la ansiedad. ¿Y cuál es el error? Que no se han dado cuenta de que esa sensación desaparece, sino más bien se enganchan en la sensación y cuando salen vuelven a fumar. Entonces, la liberación de los fenómenos es importante porque eso nos permite manejar nuestras emociones, ya sea la ira, las ansias, lo que sea. Hicieron una pregunta en una de las exposiciones que hice, que era, bueno, ¿qué pasa si siento angustia cuando medito? Muchas veces experimentar angustia o alguna sensación, digamos, de depresión o una sensación negativa a la hora de meditar es parte de esta liberación de los fenómenos. Lo que les recomiendo en ese caso es que sigan meditando y experimenten la angustia o esa emoción negativa y la cosifiquen. ¿Qué significa cosificar una emoción? Una cosa, uno la puede coger y la puede mover y la puede guardar, la puede eliminar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cosifica una emoción? Lo que vamos a hacer es que cuando experimentemos una emoción negativa, vamos a experimentarla. Estamos muy acostumbrados a huir de lo que no nos gusta y querer lo que nos gusta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas emociones negativas? Vamos a experimentarlas, no vamos a huir de ellas. Entonces, si estoy experimentando angustia, voy a observarla. ¿Dónde siento esa angustia? ¿La siento en mi cuerpo? ¿La siento fuera del cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo la estoy sintiendo? ¿Cómo la siento? ¿Siento una falta de aire? ¿Siento una opresión en el pecho? ¿Qué pensamientos vienen a mi mente cuando experimento esa angustia? Y en ese momento va a pasar algo muy similar a la liberación de los fenómenos. Se va a incrementar la emoción negativa, se va a sentir aún más, pero llegado a determinado punto, se va a disolver. Y eso es lo que tenemos que ver, ese punto donde desaparece, donde se disuelve. Cuando lleguemos a ese punto, ese pico donde estamos experimentando la emoción negativa con mucha fortaleza, podemos visualizar una luz, digamos, en el lugar donde la experimentamos y esa luz disuelve esa emoción negativa y al final lo que queda es una luz blanca, dorada o color arcoíris, ustedes eligen el color, y nos carga de energía positiva. De esa manera podemos manejar ciertas emociones a la hora de meditar. Pero les digo, muchas veces pasamos años acumulando impresiones negativas y eso es lo que hace que cuando nos sentemos a meditar experimentamos esa sensación de malestar. Ahora que estamos con el coronavirus y estamos en nuestro retiro forzoso, ¿sí? Muchas personas están ansiosas y se sienten muy mal, básicamente porque han pasado toda su vida sin querer mirar hacia adentro y han vivido distraídas y no han querido resolver aquellas cosas que están dentro de ellas. Entonces, lo meten dentro de cuatro paredes, les quitan todas las distracciones que tenían por el trabajo, por los deportes, por lo que sea, y entonces empiezan a ver esas cargas que tienen adentro. Entonces, si uno empieza a meditar y ha pasado tantos años cargando el sistema nervioso, es muy probable que se experimenten ese tipo de sensaciones. Pero lo importante es saber que son normales y continúe meditando y sepa que va a llegar un pico y a partir de ese pico se va a disolver. Lo que debe es practicar, mantener la práctica. No se desalienten
cuando experimenten algo negativo. Tenemos toda la vida con los pensamientos, ¿sabes? Brincando de un lado para otro. Cuando comenzamos a meditar, ¿sabes? Al principio nos cuesta, siempre nos cuesta. Es como cualquier cosa en la vida. Si usted comienza a practicar un deporte que nunca ha practicado o a tocar un instrumento musical que nunca ha tocado, lógicamente al principio le va a costar, pero con la práctica va a ver que empieza a dominarlo muy bien. Entonces eso respecto a las bases de la meditación. Ahora vamos a ver lo que son los fundamentos de la meditación. Hoy en día existen muchas apps sobre meditación y muchos videos por ahí sobre meditaciones. Y aquí es algo importante lo que les voy a decir. La meditación es solo una parte del proceso. La meditación es como un laboratorio, donde si usted no sabe qué es lo que va a hacer en ese laboratorio, si va a ser una vacuna, va a ser un champú, va a ser un tinto, entonces es muy poco probable que lo que usted saque de ese laboratorio le sirva en su día a día. Usted tiene que saber qué es lo que va a buscar. Entonces lo primero que debe hacer es el paso previo a la meditación, es la información, son los conceptos. ¿Vale? Entonces, con los conceptos, yo voy a ir a meditación para aplicarlos en mi fuero interno. Entonces, la meditación es el laboratorio, es la parte interna, es la práctica interna. Y luego, después de la meditación, debemos ser capaces de llevar eso que creamos en ese laboratorio interno en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra conducta exterior. Eso se llama mantener el nivel. Si colocáramos un ejemplo de fútbol, ¿sí? Los conceptos de la información sería como cuando el técnico se reúne con su equipo y deciden, bueno, tú vas a ser el atacante, tú vas a ser el defensa, vamos a hacer esta jugada va a ser en determinada situación, esta jugada la vamos a hacer de tal minuto en adelante. Eso serían los conceptos de información. Ahora, cuando ese equipo a puerta cerrada ensaya esas prácticas, esas estrategias que ha visto en la información, eso sería la meditación, el juego a puerta cerrada. Y la conducta exterior sería cuando ese equipo, una vez que ha ensayado esas jugadas, juega contra el equipo contrario. Entonces, ese es, digamos, un ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Les pongo un ejemplo práctico. Un concepto sería, todo en la vida es impermanente. Es decir, todo cambia, todo va cambiando, todo surge y se desaparece. Esa información que yo les acabo de dar, ustedes la pueden llevar a la meditación. Y sería una meditación, digamos, centrada en la respiración. Y uno se concentra en su respiración y empieza a ver su respiración, cómo es su respiración, y se concentra estrictamente en inhalar, retener, exhalar. En algún momento vamos a pensar en otra cosa. No sé, nos acordamos de que no hemos pagado las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Recuerden lo del perro negro con la correa roja. No nieguen ese pensamiento, simplemente acepten. Ok, estoy pensando en pagar las tarjetas de crédito. Voy a volver a la respiración y vuelvo y me concentro en inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. ¿De qué me voy a dar cuenta acá? Que voy a estar alternando la respiración con otros pensamientos. Y aquí me debo dar cuenta que ese pensamiento hace 5 minutos no estaba. De repente surgió y otra vez se disolvió. Y eso me confirma que las cosas son impermanentes. También puedo hacer una meditación reflexiva y entender que no soy el mismo de hace 20 años. Hace 20 años tenía pelo, ¿sí? Hace 20 años a lo mejor vivía en una casa específica, ahora vivo en un apartamento en otro país. Hace 20 años tenía unos amigos, ahora ya no tengo esos amigos, tengo otros amigos. Antes me reunía con mis amigos, ahora mis amigos están regados por el mundo. Entonces me doy cuenta que las cosas cambian. Y a través de esa meditación reflexiva confirmo esa información, esos conceptos que he recibido. Y, ok, termino de meditar y me lo llevo, ese estado mental me lo llevo a la vida diaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero voy a disfrutar las cosas mucho más, porque sé que esto que está bien, no sé, una comida,
puede que a lo mejor no la tenga en el futuro. Entonces más vale disfrutarla ahora, porque las cosas son impermanentes. También si me está pasando algo malo, digamos que mi jefe me está cayendo a gritos, entonces puedo aplicar ese concepto, esa información y la práctica de la meditación que he hecho a este caso en particular. Y puedo decir, ¿sabes qué? Ayer mi jefe no me estaba gritando, ayer estábamos de lo mejor como amigos, estábamos almorzando y hoy me está gritando. Y puedo ser capaz de comprender que está pasando por una situación particular en su vida, a lo mejor la esposa está enferma y él está muy tenso, y por eso, bueno, ha perdido los estribos y me está gritando. Y sé que, bueno, ahora me está gritando, pero dentro de unos minutos va a dejar de gritarme. Entonces no voy a responder en base a ese grito y voy a gritarle de vuelta, no voy a engancharme, no voy a tomármelo personal y decir, bueno, es que cómo te atreves a mí, que yo he sido tu amigo toda la vida. No, no, no. Entonces podemos observar que las cosas son impermanentes en la conducta exterior. Es muy importante que se tengan estos tres elementos, porque si no, si tenemos conceptos de meditación, pero no llevamos eso a la vida exterior, no estamos haciendo nada. Y si entramos a la meditación sin una información, entonces no sabemos con qué vamos a salir de ahí ni qué vamos a aplicar en la parte exterior. Hoy en día hay muchas aplicaciones y muchos aparatos incluso que se utilizan para la meditación como tal, pero no hay conceptos, no hay información, no hay la parte previa y tampoco te explican cómo mantenerlo en la parte exterior. Existen unos aparatos como esta diadema que estoy mostrando acá, ¿sí? Esta diadema tiene un aparato que genera un campo electromagnético. Esos campos electromagnéticos generan unas ondas determinadas y permiten, estimulan que en el cerebro se den determinadas ondas. Sabemos que dependiendo de la actividad, o sea, la concentración, la relajación, dormir, básicamente generamos distintos tipos de ondas, alfa, delta, teta. Entonces, estos aparatos uno se los coloca en la cabeza y les coloca un tipo de estimulación y eso genera, digamos, ondas alfa para relajarnos, por decir algo, o ondas para concentrarnos. Yo lo que les recomiendo es que, bien, eso ayuda, claro que sí. Sobre todo a las personas que les cuesta dormir, pueden colocárselo y también les ayuda a dormir. Pero lo que les recomiendo es que no dependan de algo externo. Aprendan a meditar para que puedan no depender de cosas como medicamentos o estas diademas. También existe otro tipo de diadema que lo que mide es como un encefalograma, mide los latidos del corazón, la transpiración, entonces eso mide qué tan concentrado está uno. Sirve muy bien para el mindfulness. Sin embargo, sin los conceptos y la conducta exterior, poco van a lograr. Ok, sí, ya saben que pueden bajar la frecuencia de los latidos del corazón, pero si usted no entiende para qué lo está haciendo, es decir, los conceptos y la información, o llevarlo a la conducta exterior, donde si, bueno, mi jefe está gritando y yo estoy sintiendo que me estoy molestando y mi corazón está latiendo más rápidamente, entonces yo puedo aplicar la respiración que he utilizado con esa diadema, ¿sí? Para bajar los latidos del corazón y que no me afecte. Entonces, esto es muy importante respecto a los fundamentos de la meditación. Me han preguntado en estos días sobre qué tipos de aceites esenciales son mejores para cada tipo de meditación. Y depende, más que el tipo de meditación, depende de la persona. Recuerden lo que les dije. Si son personas muy ansiosas, entonces mejor usar aceites esenciales que los calmen. Si son personas que están muy apagaditas, muy bajas de energía, entonces aceites esenciales que los tonifiquen. En estos días voy a estar posteando en el Instagram, digamos, una tablita con los mejores aceites respecto a cada uno de esos estados mentales. Mi recomendación para la meditación trascendental es definitivamente el sándalo. El sándalo es excelente para la meditación trascendental. Bien, ¿qué tipo de meditación es mejor para cada cosa? Si tengo dolores crónicos, por ejemplo, lo mejor es practicar la meditación consciente y la meditación creativa. La meditación consciente, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que el dolor tiene un porcentaje alto
de lo que es la expectativa. Cuando yo tenía mi consulta de acupuntura y cogía mis agujas y tenía al paciente acostado, habían pacientes muy nerviosos, muy miedosos. Y yo estaba de espaldas a 1 metro de la camilla, cogiendo las agujas de acupuntura y ya el paciente estaba diciendo, ay, ay, ay. Ya la persona, su mente, la sola expectativa le estaba generando dolor. Y yo estaba de espaldas y de lejos. Entonces, ¿qué hacía muchas veces con esos pacientes? Cogía la aguja escondido y me ponía a hablar con la persona y le empezaba a masajear puntos. Y cuando la persona estaba atenta a otra cosa, ahí le ponía la aguja y la persona ni siquiera se daba cuenta. Y cuando ya tenía la aguja puesta, le decía, fíjese que ya está puesta la aguja. Entonces ahí no experimentaban dolor. Entonces, la meditación consciente te ayuda a disminuir esa expectativa de dolor y eso ayuda mucho con los dolores crónicos. También la meditación creativa, el Qigong en particular, está más dirigido a la salud, también ayuda a manejar muy bien los dolores. Entonces también lo recomiendo mucho. Para dolores y temas de salud, meditación consciente y meditación creativa. Me preguntaron también sobre qué meditación es mejor para la ansiedad y la depresión. Ahí también iría más hacia la meditación consciente y hacia la meditación creativa. La meditación consciente, ¿por qué? Generalmente la ansiedad está enfocada en preocupación por cosas del futuro. ¿Sí? Entonces, si practicamos la meditación consciente, traemos la mente al aquí y a la ahora. Y entonces eso disminuye la preocupación y en consecuencia disminuye la ansiedad. En cuanto a la depresión, también, si estamos atados al pasado porque perdimos un familiar o un ser querido, entonces al traernos al tiempo presente ya dejamos y entendemos, aceptamos que esa persona ya no está y no estamos tan anclados en el pasado. La meditación creativa permite generar estados positivos a nivel mental. Entonces, generalmente son meditaciones como practicar sonreírle a cada uno de los órganos del cuerpo o generar un estado, visualizarnos de una forma positiva. Entonces, eso es algo muy interesante. Para lo que es la ansiedad y la depresión, meditación consciente, el mindfulness, y meditación creativa, el Qigong, y hay unas meditaciones específicas creativas para mejorar los estados mentales. ¿Qué meditación recomiendan a nivel trascendental? ¿Sí? La meditación trascendental deben practicarla de acuerdo a sus creencias. ¿Sí? Dependiendo, si usted es cristiano, entonces meditar como lo hacían los monjes de las ermitas de los años 1200, ¿sí? Pudiera ser. Los budistas suelen, o los hinduistas también suelen practicar enfocados en mandalas, que son dibujos como representaciones de la mente, o tratar de identificarse con algún maestro. Esos son, digamos, los tipos de meditación trascendental que son las más practicadas. Entonces, con esto, digamos que me voy ya despidiendo. Ya la práctica la voy a grabar aparte para que puedan observarla, tanto en el Instagram como en YouTube. Y bueno, para las personas que vean este video antes del 20 de abril, pueden ingresar a la página www.uyasi.com, Uyasi con Y y con Z, y pueden registrarse acá y participar por alguna de las 6 sesiones de mentoría online gratis. Entonces, bueno, los invito. Una cosa muy importante antes de cerrar es que el objetivo de esta meditación es que entiendan qué es la meditación, qué tipos de meditación hay, como para que sepan, bueno, por dónde comienzo, porque si yo creo que debo reflexionar un poquito más, entonces debo practicar la meditación reflexiva. Si tengo problemas de salud, la meditación creativa. Si quiero conectarme con una creencia superior, la trascendental. Si quiero estar más en tiempo presente, mejor concentrado, entonces la concentrativa y la consciente. ¿Por qué? Porque quiero ser mejor en el trabajo, quiero ser mejor y equivocarme menos en las tablas de Excel cuando monto la nómina. Entonces, bueno, meditación consciente y concentrativa. Entonces, saber, bueno, por qué paso comenzar y fijarse mucho en la motivación. Y aquí está, recuerden, la zanahoria o el látigo.
Entonces, la zanahoria es, mira, yo quiero experimentar gozo, no tener miedo, ser valiente, ser generoso, experimentar la gratitud, experimentar, disfrutar las cosas en el momento presente. Entonces, eso es una motivación. Quiero dejar de pelear con mi familia, con mi pareja, con mi jefe. Quiero dejar de sufrir tanto, quiero dejar de sentirme que soy la víctima del universo. Entonces ese es el látigo, ¿sí? Entonces eso también nos impulsa mucho a meditar. Cada persona es diferente y hay unos que les va más el látigo y otros la zanahoria. Pero es importante que veamos qué nos va mejor y tomar la meditación para llevar unos minutos de práctica diarios. Lo importante es una práctica regular. Esto es como bañarse o cepillarse los dientes. Si usted pasa, ¿sabes?, un día entero bañándose, pero pasa 2 años sin bañarse, igual se va a tener una infección de la piel, va a tener hongos, va a tener parásitos, cualquier cantidad de cosas y se le va a caer la piel. ¿Sí? Entonces, más allá de cosas intensivas de meditación, lo importante es meditación regular. Comencemos con 3, 5 minuticos diarios y después uno va aumentando el tiempo poco a poco hasta que ya lleguemos a los 20 minutos. Con 20 minutos ya hemos logrado muchísimo. Si podemos meditar más en el día, mejor. Sí, pero lo importante es el hábito. También me preguntaron sobre los horarios. ¿Qué horario es mejor para meditar? Realmente el horario va dependiendo de su agenda. ¿Sí? Hay meditaciones como el Qigong que sí, a lo mejor es mejor practicarlo a determinada hora, porque a lo mejor en la mañana hay mejor capacidad de energía para determinados meridianos. Y de pronto no meditar justo después de comer, porque si nos comemos algo muy pesado y nos sentamos a meditar, a lo mejor nos quedamos dormidos. O si es una meditación como el Qigong, el Tai Chi o la yoga, si comemos mucho, la energía va a estar haciendo la digestión y no va a estar en los meridianos, que es lo que queremos trabajar. Entonces, en principio, el mejor tiempo para meditar se lo pone usted, pero lo importante es que se saque el tiempo y ese tiempo sea para usted, que de verdad desactiva el celular, cierra la puerta, pone el letrero que está en meditación y así nadie lo interrumpe. Y hacerlo con frecuencia, hacerlo todos los días. Y recuerden, todos los beneficios físicos a nivel científico, todo lo que genera. Recuerden toda esa parte. Si quieren, pongan este video otra vez en esa parte de la presentación y vean todo lo que pueden ganar simplemente meditando. Yo doy mentorías sobre meditación, de los distintos tipos de meditación, y les digo, bueno, si quieren pueden contactarme a través de la página web, el Instagram directo o los datos en la página web. Ahí está mi WhatsApp también. Pueden contactarme y pedir las mentorías de meditación. Sin embargo, si no lo van a hacer conmigo, igual la invitación está ahí. No hay mejor regalo que se puedan hacer en la vida que trabajen con sus mentes. Todo pasa por su mente. Ya sea que era un pensamiento que lo llevaron a una acción y que esa acción va a tener una consecuencia, entonces más vale que el pensamiento haya sido bueno para que las consecuencias también sean buenas, o también pasa por las cosas que le van ocurriendo a usted. Todo lo que ocurre pasa por el prisma o los lentes que tienen en su mente. Entonces, si esos lentes son unos lentes bien trabajados, positivos y que no se enganchan en emociones negativas, entonces usted va a tener una vida muchísimo más gozosa, muchísimo más feliz. Entonces, con esto me despido. Cualquier pregunta que tengan, por favor, escríbanme al Instagram. El Instagram es @uyasi. Aquí lo tienen. @uyasi. Entonces me buscan por ahí y me hacen una pregunta por el directo y yo con todo el gusto les respondo. Estoy a la orden y bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego.